Bien, paz a todos, queridos hermanos, hermanas y todos aquellos que nos van a escuchar y ver luego. Vamos en esta hermosa noche de día de reposo a hablar acerca de algo que es, creo yo, algo muy bonito y algo que nos llena de esperanza y que nos ha llenado de esperanza siempre en el paso del tiempo desde que vino con nuestro Señor Jesucristo a la tierra. El tema lleva como título un misterio revelado, un misterio revelado. Vamos a hablar conforme a las Sagradas Escrituras, desarrollando un tema en el cual vamos a tener que ir tocando partes en el Antiguo Testamento y partes del Nuevo Testamento, porque va directamente el mensaje, creo yo, para nosotros y cada uno de los que aquí estamos y nos van también a escuchar. Ustedes saben que en el libro de Romanos, capítulo 15 y 4 menciona de que todas las cosas que en aquel tiempo fueron escritas para nuestra enseñanza, y obviamente también para una esperanza para nosotros. Entonces vamos a tocar en el libro de Jueces, vamos a irnos al libro de Jueces a leer algo muy interesante. En el libro de Jueces, capítulo número 6, Jueces, capítulo 6, vamos a leer desde el verso 36 hasta el verso 40, una petición que hacía un hombre a nuestro Padre Celestial. Dice Jueces capítulo 6 y del verso 36 al 40. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que ha de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, porque como se levantó de mañana, exprimiendo el vellón, sacó de él el rocío, un vaso lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare otra vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Ruégote ahora que la sequedad solo sea en el vellón y el rocío sobre toda la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, porque la sequedad fue solo en el vellón y en la tierra estuvo el rocío. Esto es algo que realmente podríamos decir nosotros que fue algo que sucedió en aquel entonces y que no tiene que ver nada con nosotros. Sin embargo, es muy importante. Yo sé que esto es un tema que probablemente muchos ya lo conocen, pero qué bonito es realmente escudriñar la Sagrada Escritura y darnos cuenta a través de ella las maravillas de nuestro Padre Celestial. ¿Desde cuándo pensó el Señor en nosotros? ¿Desde cuándo estábamos en un plan? Aquí lo vamos a ver directamente por medio de esta información para poder desglosar un poco esta información que acabamos de leer de Gedeón. Vemos dos peticiones y de esta manera lo vamos a desarrollar. Pero vea, en el libro de Lucas, vamos a irnos al Nuevo Testamento, vamos a estar tocando las dos partes. Lucas capítulo número 2 y vamos a leer el verso número 32. Habla de dos peticiones. Primero le pide que el vellón esté lleno del rocío y que toda la otra tierra, o sea, toda la tierra esté en sequedad. Luego le hace otra petición y le dice, en esta ocasión,
esté seco el vellón y que todo el rocío abarque toda la tierra. Pues esto es algo importante. En el libro de Lucas capítulo 2 y el verso 32 leemos lo siguiente para ir interpretando un poco realmente que era algo que iba a suceder en aquel entonces, pero que también tenía algo figurado para el presente. En el capítulo 2 y el verso 32 dice lo siguiente. Dice, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Lo primero que debemos de entender, querido hermano, y que usted lo entiende perfectamente bien, es que cuando nuestro Señor Jesucristo o cuando nuestro Padre Celestial hizo un plan para venir a la tierra y que envió a nuestro Señor Jesucristo, se manejaba en la Sagrada Escritura a un solo pueblo, y era el pueblo de Israel. No estábamos nosotros de Jesús atrás directamente con ninguna promesa, más que solamente la que le hizo Abraham, pero dentro del panorama escritural no teníamos directamente una oportunidad. Entonces, consideremos primero de que hay dos pueblos, hablando carnalmente, porque escrituralmente ya sabemos que la palabra del Señor dice que somos un solo pueblo, pero carnalmente todos sabemos de que está el pueblo de Israel y están los gentiles o extranjeros como le llamaron desde muy tiempo atrás. Dos pueblos entre la tierra, el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Es lo primero que debemos justamente saber. Ahora, vamos a desarrollar parte por parte. Vámonos nuevamente al libro de Jueces para que empecemos a desarrollar directamente esta otra parte. Siempre en el capítulo 6 que vamos a estar escudriñando esta parte. Leamos ahora solo del 36 hasta el verso 38, conociendo y teniendo en mente de que existen dos pueblos. Capítulo 6, el verso 36 al 38. Dice, y Gedeón dijo a Dios, ¿ha de salvar a Israel por mi mano como has dicho? Viene el primer desglose. Yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que ha de salvar a Israel por mi mano, como lo ha dicho. Y en el siguiente verso sabemos que aconteció. Y aconteció así, porque como se levantó de mañana, exprimiendo el vellón, sacó en el rocío un vaso lleno de agua. Entonces vamos a empezar a interpretar esta parte, a qué se refiere con un vellón, qué se refiere con un rocío, y qué significaba también esa agua recolectada directamente solo en un vaso de agua, y por qué el rocío solamente cayó sobre el vellón y no sobre toda la tierra. Primero, el rocío. En el libro de Deuteronomio, un poquito más atrás, en el libro de Deuteronomio capítulo número 32, para que vayamos entrando en materia y vayamos directamente viendo a qué se está refiriendo cada parte tocada en estas peticiones. Deuteronomio capítulo 32 y vamos a leer el verso 1 y 2, que ustedes lo conocen muy bien. Escuchad, cielos, y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca, porque goteará como la lluvia mi doctrina y destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como la gota sobre la hierba. Entendemos perfectamente bien los que aquí estamos en la reunión directamente que cuando el Señor se estaba refiriendo a un rocío, encontramos una interpretación acá en Deuteronomio que este rocío se refiere
a la doctrina de nuestro Padre Celestial. O sea que el rocío, en un sentido simbólico, en aquella hora en la que Gedeón estaba pidiéndole al Señor, fue un rocío natural. Cayó, roció, como vemos, recolectó un vaso de agua, pero que vendría a representar, o sea que tendría otro significado más. Y en este caso, querido hermano, el rocío de aquel entonces representaba la doctrina del Señor. Ahora, ¿sobre qué estaba cayendo aquel rocío? Pues veamos ahora en el libro de Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Recuerden que vamos a estar tocando el Antiguo y Nuevo Testamento para que se vayan compaginando. Ezequiel capítulo 34. Consideramos entonces, querido hermano, que hay dos pueblos, pero que en aquel entonces el rocío, que es la doctrina del Señor, estaba cayendo sobre el vellón, no sobre toda la tierra. ¿Qué significa el vellón? Ezequiel capítulo 34 y el verso 30 y el verso 31. Preste la atención. Vea qué maravilloso es nuestro Señor. Verso 30 y 31. Y sabrán que yo soy su Dios, el Señor con ellos. Y ellos son mi pueblo, casa de Israel, dice el Señor. Y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto. Hombre soy y yo vuestro Dios, dice el Señor. Querido hermano, nos preguntamos o nos preguntaremos entonces quién era realmente ese vellón. Si no el mismo pueblo de Israel. El pueblo de Israel representaba en aquella petición que le hizo Gedeón un vellón, lo representaba directamente a él, porque la doctrina, porque la promesa directamente fue para Israel. Nosotros no podemos jactarnos ahora por tener la oportunidad y decir el pueblo de Israel no vale, que los judíos no valen, porque así muchos probablemente lo hacen, pero nosotros hemos aprendido de que no, que ellos tuvieron la oportunidad primero que nosotros. El vellón representado en aquella petición era el pueblo de Israel, que directamente fue el primero que recibió la doctrina del Señor. ¿Por quién? Primero por la ley, por los profetas, por los salmos, y luego directamente por nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros todavía no teníamos cabida, todavía no éramos parte de esa oportunidad que luego sí la tendríamos. Entonces ya sabemos, el pueblo de Israel es representado como el vellón. Y entendemos que aquella tierra seca a la cual no le cayó ni una gota de rocío, se representaba como el pueblo gentil, seco, sin ninguna esperanza de doctrina de nada, porque estaba directamente cayendo en esa noche, porque fue en una noche, directamente en esa noche que también vamos a llegar a la conclusión. En esa noche roció el Señor su doctrina sobre aquel pueblo de Israel. Ahora bien, vemos también, querido hermano, que justamente en el libro de Romanos nos habla un poco más de esto, porque es bien claro que el pueblo de Israel fue quien recibió primero la doctrina. En el libro de Romanos, en el capítulo número 3, es lo que nos dice. Algo interesante, Romanos capítulo 3, y leemos el verso 1 y 2. Decía el apóstol Pablo a los romanos, ¿qué pues tiene más el judío o qué aprovechará la circuncisión? Mucho, en todas maneras,
Lo primero ciertamente que la palabra de Dios les fue confiada directamente, hermano. A ellos se les confió la palabra. Dios escogió a este pueblo como su pueblo escogido, como su pueblo amado. Lo amó como la niña en sus ojos, como es. Intentó muchas veces cubrirlo debajo de sus alas. Directamente, querido hermano y hermana, vemos entonces que aquel vellón era representado por el pueblo de Israel, que el rocío era la doctrina y que le había sido confiada su palabra. Veamos ahora manifiesto en el libro de Mateo. Mateo capítulo número 10. Mateo capítulo número 10 y vamos a leer el verso 6. Vea la orden que da nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 10 y leemos el verso número 6. 10 y el verso 6 dice lo siguiente. Mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Incluso todos sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, venía con un plan directamente de abarcarnos a todos nosotros, pero no hay que obviar, querido hermano y hermana, que lo primero fue el pueblo de Israel. Sin embargo, para el pueblo de Israel se estaba terminando aquella noche. Se estaba terminando, querido hermano y hermana, aquella noche simbólica en la que el rocío todavía estaba cayendo. Todavía la doctrina cuando nuestro Señor Jesucristo vino, todavía estaba cayendo sobre el pueblo de Israel. Ahora veamos que los gentiles para ese momento todavía estábamos excluidos. En el libro de Efesios son pasajes que conocemos, pero es importante relacionarlos para que llevemos justamente la cronología del mensaje. Efesios capítulo número 2 y leemos el verso 11 y 12. Efesios en el capítulo 2 y el verso 11 y 12 dice lo siguiente. Capítulo 2, verso 11 y 12. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, ¿qué tiempo? El tiempo en el que el vellón representaba al pueblo de Israel y que el rocío representaba la doctrina cayendo directamente sobre Israel. Viene el apóstol Pablo y le dice a los Éfesos, recuerden, dice, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, dice en la carne, hermanos, porque en el espíritu hoy somos justamente un solo pueblo. Vosotros los gentiles en la carne, que eran llamados en circuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era, hermano, aquella tierra seca que no iba a recibir ni una gota de rocío. No teníamos esperanza de doctrina. No teníamos esperanza de salvación. Solo aquel vellón, que era el pueblo de Israel, se le iba a rociar en aquella noche aquella agua, que es la doctrina del Señor. Ahora, vámonos ahora otra vez al libro de Jueces. Otra vez al libro de Jueces, para que veamos acá, querido hermano, algo más. En el libro de Jueces, capítulo número 6 siempre, y ahora veamos el verso 38, porque aquí viene algo también interesante. Jueces 6:38. Y aconteció así, porque como se levantó en la mañana, dice, exprimiendo el vellón, sacó del rocío, hermanos, dice, un vaso lleno de agua. Ahora,
aquí vamos a otra situación. O sea que sí recibió doctrina y sí se logró recolectar agua. Aquel vellón fue exprimido. O sea, el pueblo de Israel fue exprimido. ¿Y saben qué? Se logró sacar agua. O sea que sí, querido hermano, hubo atención, pero eso sí, bastante, tal vez no, porque de todo el vellón solo se sacó un vaso de agua. ¿Qué representaría justamente esto, querido hermano? En el libro de Romanos, vamos nuevamente al Nuevo Testamento. El libro de Romanos, capítulo número 11. Vea lo que dice Romanos, capítulo número 11. Y vamos a leer el verso número 7 y 8. Dice lo siguiente, querido hermano, escuche. ¿Qué pues? Estamos en Romanos capítulo 11 y el verso 7 y 8. ¿Qué pues? Dice el apóstol. Lo que buscaba Israel, aquello, dice, lo que buscaba Israel, aquello lo ha alcanzado. Mas la elección lo ha alcanzado. Y los demás fueron, hermanos, los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios, espíritu de remordimiento, ojos para que no vean, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Querido hermano y hermana, entonces, definitivamente entendemos que hubo un pequeño grupo que sí logró el rocío, que sí logró la doctrina, que sí, querido hermano, estaba dentro de aquel vaso que se había recolectado en la mañana, que fue exprimido aquel vellón, aquel pueblo de Israel que representaba aquel vellón. Ahora bien, vámonos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 14. Apocalipsis capítulo 14. Y recordando algo importante que nuestro Señor Jesucristo mencionó, o como dice más bien la palabra del Señor, a los suyos vino, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Más dice, más lo que lo recibieron. O sea que hubo un grupo que sí lo recibió. Hubo un grupo que sí alcanzó, querido hermano, directamente ese rocío. El libro de Apocalipsis, capítulo número 14 y el verso número del 1 al 4. Dice lo siguiente. Y miré, y aquí el cordero que estaba sobre el monte de Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de una gran trueno. Y oí otra voz de tañedores, arpas que tenían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono. Y delante, dice, de los 4 animales y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre la tierra. Estos son los que con mujeres no se contaminaron, porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Hermano y hermana, se exprimió al pueblo de Israel. Aquel vellón, aquello que aquel hombre estaba pidiéndole por señal a Dios, vendría a tener algo figurado, algo que no se quedaba simplemente con lo que aconteció en aquella noche.
¿Por qué le pidió Gedeón estas peticiones al Señor? Porque esto tendría que representar algo que nosotros nos daría hoy y nos llenaría de mucha esperanza. Eso es lo maravilloso, justamente, querido hermano, de encajar el Antiguo y el Nuevo Testamento. El pacto anterior con el nuevo pacto. Veamos ahora la otra parte. Vámonos al libro de Jueces, porque no se quedó en la primera petición. En el libro de Jueces, siempre en el capítulo 6, viene Gedeón y le dice al Señor otra vez. Estamos en el capítulo 6 del libro de Jueces. Ahora vamos a leer para encontrar la otra parte. Jueces capítulo 6 y el verso 39. Dice lo siguiente, 6:39. Mas Gedeón le dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, ni aún, ni aún hablar esta vez. Si aún hablar esta vez, perdón. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Pero eso sí, te ruego que ahora la sequedad sea solo en el vellón, pero que el rocío sea en toda la tierra. Inmediatamente nuestra mente nos dicta algo en este momento. Y que nos ha dictado desde cuando leímos probablemente estas lecturas. Inmediatamente, querido hermano y hermana, la sabiduría de Dios hace que piense inmediatamente uno en ese plan maravilloso que el Señor tenía con usted y conmigo. Que en un tiempo no estábamos, querido hermano, abarcados por nada, sin esperanza, sin Dios. Directamente el Señor viene ahora, representado desde cuánto, hace cuánto se escribió esto. ¿Hace cuánto este hombre le hizo esta petición al Señor? Probablemente alguno de ustedes sepa, yo no. Pero ¿hace cuánto tiempo? Para que vengamos ahora nosotros y lo leamos y veamos, querido hermano, las maravillas que el Señor encierra en las Sagradas Escrituras. Dice entonces, querido hermano, que ahora la sequedad sea en aquel vellón, pero eso sí, que ahora todo el rocío abarque sobre toda la tierra. Recuerde que el rocío es la doctrina del Señor. El rocío es la enseñanza del Señor. Que el vellón representa, querido hermano, al pueblo de Israel y que la tierra que al principio no recibió agua representa a los gentiles. Que antes se le dio el rocío al pueblo de Israel, pero ahora Gedeón está pidiendo lo contrario. Tal vez Gedeón ni sabía que estaba pidiendo, que iba a representar en nuestro tiempo justamente esta lectura que ahora nosotros la conocemos. Hoy se da la vuelta y dice que el vellón esté completamente seco, pero que el rocío caiga sobre todo el pueblo. En el libro de Hechos, vayamos al libro de Hechos, en el capítulo número 3, Hechos capítulo número 13, y leemos el verso 46 y 47. Hechos, capítulo 13, verso 46 y 47 nos dice lo siguiente. Si lo tenemos, hermano, leámoslo juntos. Y si no, pues, escuche, querido hermano. Hechos 13, verso 46 y 47. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad, era menester que os hablase la palabra de Dios. Más, pues que la desecháis, querido hermano, la noche se había acabado para el pueblo de Israel. El rocío había sido rociado ahora sobre la tierra seca. Y os juzgáis indignos de la vida eterna. Y aquí nos vamos a los gentiles.
Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, para que sea salvación a los postreros de la tierra. ¿Por qué, querido hermano y hermana, se había acabado aquel rocío para Israel? ¿Por qué se había terminado? Cuando hablo terminado, querido hermano, nos referimos al plan de Dios, no que el pueblo de Israel esté desechado, porque hay que entender muy bien esa parte, porque dice allá el apóstol Pablo, no se jacten de las ramas naturales. Entonces tenemos que tener cuidado con eso también, ¿verdad? Estamos simplemente desglosando esta parte. Ve ahora lo que nos dice el capítulo 18 y leamos el verso número 6. Capítulo 18 y el verso número 6. Dice lo siguiente. Léalo conmigo. Más contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudiéndose sus vestidos. Vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. O sea, realmente estaba aconteciendo algo, querido hermano, estaba aconteciendo algo que era raro, porque directamente había un plan y el plan era, querido hermano, que justamente se diera esa parte. Lamentablemente, querido hermano, para este pueblo se estaba acabando una oportunidad, pero no porque ellos quisieran, que también es otra parte que entendemos bien. No es porque ellos quisieran, sino porque había un plan para usted y para mí. Ahora el rocío, que es la doctrina, que es directamente, querido hermano, la enseñanza del Señor, estaba cayendo sobre aquella sequedad, sobre aquella tierra seca, y ahora que el vellón se estaba quedando sin enseñanza. En el libro de Romanos, para ir culminando, en el libro de Romanos, ahora en el capítulo número 11, Romanos capítulo número 11 y el verso 25 dice lo siguiente, porque aquí vamos a sacar directamente dos cosas importantes, ya para ir culminando. Romanos capítulo número 11 y el verso 25 dice lo siguiente. Vea lo que dice, hermano. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud a los gentiles. Querido hermano y hermana, hay una noche en la que el rocío está cayendo sobre el pueblo gentil. Pero ¿sabe qué? Hay un límite. Así como el pueblo de Israel tuvo su noche para que aquel rocío cayera, el pueblo de gentil tiene también, querido hermano, un límite. Hay una plenitud, hay un fin en el que la doctrina del Señor va a ser rociado sobre justamente los gentiles. Aunque allá en el libro de Gedeón no dice directamente que la tierra fue exprimida para saber cuánto sacó, sabemos por lógica que también habrá una cantidad que nos dice también Apocalipsis y otros libros que eran como la arena de la mar, dice. O sea, querido hermano y hermana, también la tierra va a ser exprimida, como dijo allá en su último pasaje, Jueces 6:40. Y así fue. Dice que la tierra fue llena de aquel rocío. Llegará entonces, querido hermano, un momento en el que también se acabará la oportunidad
de escuchar la doctrina. La gracia se acabará, se cerrará la puerta. ¿Qué esperaremos nosotros directamente, hermanos, para poder absorber ese rocío? Es lo que debemos de hacer siempre. Culminamos en el libro, aquí mismo, Romanos, ahora capítulo 13. Capítulo 13 y el verso número 12. Veámoslo en tiempo presente, querido hermano, para que nosotros estemos dentro de ese rocío, dentro de esa tierra seca que absorbe esa agua. Porque esto sucederá y sucede en nuestras vidas cuando ya, querido hermano, hemos probablemente agarrado aquella agua. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de la luz, echemos pues las obras de la tiniebla y vistámonos de las armas de la luz. Que aquella noche en la que cayó el rocío hayamos estado usted y yo. Para mí, probablemente la noche ya acabó. ¿Sabe por qué? Porque yo ya escuché la doctrina y si yo ahora me regreso, si yo ahora, querido hermano y hermana, no obedezco, no cumplo, para mí la noche ya pasó. La noche terminó y por eso, si realmente el rocío del Señor cayó sobre mí y si la noche ya pasó, ahora tengo que vestirme realmente con el rocío, con lo que ya tengo yo. Bien, querido hermano, que la gracia del Eterno y la paz sea con todos.